Muchas gracias al Colegio de Médicos Veterinarios de La Pampa que me invitó a charlar hoy sobre este tema. Vamos a hablar un poquito del impacto que tiene carbúnculo, esta enfermedad que en sí todos por ahí lo conocemos o lo hemos escuchado nombrar. El impacto que tiene en rodeo, pero también más que nada la parte de salud pública, teniendo en cuenta que es una enfermedad zoonótica y que el personal de campo que toma contacto con animales que por ahí mueren de esta enfermedad pueden llegar a contagiarse. Eh, Carbúnculo es una enfermedad infecciosa grave, quiere decir que esto es producida por esta bacteria, Bacillus anthracis o anthrax, es el nombre que se conoce en la enfermedad por ahí en otros países. Es una bacteria que vive en el ambiente, como se dice, formadora de esporas, eso lo hace que sea una bacteria bastante resistente en el medio ambiente y puede durar por muchos años. Está así que lo llaman esos, por ahí, en establecimientos donde ocurren año a año muertes, o por ahí puede llegar a pasar en establecimientos que hace muchos años que no pasa nada, y de un año para otro empiezan a aparecer nuevamente casos de esta enfermedad, porque vive en el suelo y por mucho tiempo. Es bastante resistente a temperaturas extremas y a distintos desinfectantes. Persiste en el suelo, como dice ahí, se menciona en algunos trabajos que puede llegar a persistir hasta 250 años en el ambiente. Esto lo hace que sea muy dificultoso y por eso que en realidad uno cuando pretende controlar esta enfermedad lo tiene que hacer con vacunas, que hay muy buenas vacunas disponibles para esto, para proteger a los animales que están día a día en contacto por ahí en el ambiente con estas bacterias. Y también muchas veces los cadáveres de los animales que mueren en el campo, es la forma que la bacteria persista en la forma de espora y después pasa al suelo. Es una enfermedad que se la conoce desde hace muchísimos años, en esta línea de tiempo que se ve acá, se la menciona desde hace mucho tiempo. Antiguamente obviamente no se conocía cuál era el origen de esta enfermedad, ya desde hace mucho tiempo se conoce. Es de distribución mundial, está en casi todo el mundo, hay brotes de esta enfermedad. Está presente en el suelo principalmente, y comúnmente, como dice ahí, afecta a animales domésticos y silvestres en todo el mundo. Hace unos 20 años más o menos, por ahí tomó un poco de renombre la enfermedad cuando se la empezó a mencionar y hubo algunos intentos de uso como arma biológica también a esta enfermedad. Pero bueno, es un clásico de enfermedades que está presente, que todo el mundo sabe, la conoce. Tiene un ciclo bastante particular y sencillo, en realidad, la enfermedad, porque el animal que toma contacto por las esporas que están en el suelo, las ingiere con el alimento, con el pasto incluso, con el tierra, y esto hace que se desarrolle la enfermedad en un animal que no está vacunado. Ese animal muera, y las excretas, digamos, las exudados que puede llegar a tener ese animal puede llegar a hacer que se contagien otros animales, pero también ese animal que muere en el campo hace que esas bacterias pasen de nuevo al suelo y perduren por mucho tiempo. Entonces es un ciclo dentro de todo bastante sencillo, y puede llegar a pasar que tenga muerte de algún animal algún año y esto quede en el campo y no mueran muchos más animales, y si se dan las condiciones ambientales para que una gran cantidad de animales tome contacto nuevamente con la enfermedad y si no están vacunados, desarrollen la enfermedad clínica. Este trabajo es de Canadá, donde se muestra más que nada un animal que muere. Se ve como la bacteria está presente en el suelo alrededor de donde ese animal muere. Estos son, por ejemplo, el que está en la imagen que está a la izquierda, es un animal que murió. El veterinario hizo necropsia. Esto fue un brote de carbúnculo en bisontes, en el norte, en Canadá, donde el veterinario hizo necropsia a un animal que se murió de carbúnculo, confirmó la enfermedad. Fue al mes, después de que había abierto ese animal, fue al mes a tomar muestras de suelo alrededor de donde hizo necropsia, y se ve que la presencia, ahí el número, la presencia de esporas presentes en el suelo alrededor de esos animales. Y también pasa que animales, este caso fue un animal que murió en el mismo momento, pero no se hizo la necropsia, y alrededor del ambiente de ese animal también está presente la bacteria. Entonces, si vienen animales y toman contacto y comen cerca de estos animales, puede llegar a hacer que tomen contacto y desarrollen una enfermedad. Otra forma de transmisión que puede llegar a existir es a través de también algunos animales silvestres, de un animal que muere, por ahí que vengan animales carroñeros a comer. Incluso se menciona la presencia de algunos insectos hematófagos, como mosca brava, algunos mosquitos, algunos
o moscas que transmitan de un animal que murió, tomen contacto, transmitan la enfermedad a otros animales. Y bueno, no se sabe mucho con respecto, sí en otros países, no se sabe mucho qué pasa con nuestra población autóctona, ¿no? De animales silvestres, cómo actúan como reservorio o transmisores de esta enfermedad. Por ejemplo, uno pensando, por ejemplo, en lo que es el monte pampeano, qué posibilidad hay de que un animal, una vaca que muera en el medio del monte y venga algún chancho, coma los restos de este animal y vaya hacia otro establecimiento y puede llegar a ser la vía de transmisión, ese animal muera, si bien hay algunas especies que son más resistentes a la enfermedad que otros, pero es probable que un animal de esos muera un tiempo después y pase la enfermedad de un campo a otro. No se sabe mucho cómo es sobre todo en las condiciones nuestras en Argentina, esta transmisión selvática, digamos, de la enfermedad. Hay algunos otros trabajos también que mencionan esto, si bien por ahí las condiciones no es lo más común en la actividad ganadera en La Pampa, que existan este tipo de ambientes, o por ahí sí, en algunos campos en particular, donde se ha demostrado que, por ejemplo, las esporas de esta bacteria puede llegar a sobrevivir en amebas, en lagunas o en agua de superficie, por lo que esto confirma también la hipótesis de que las amebas contribuirían a la persistencia y amplificación de Bacillus anthracis en el medio ambiente. Entonces, no tanto en el suelo seco, para hablar de alguna forma, sino también en ambientes húmedos puede llegar a ser una forma de persistencia en el ambiente de la bacteria. Estos son datos que surgen de SENASA, focos confirmados de carbunco según provincia entre el año 2010 y 2019, hubo 120 brotes de carbunco. Estos brotes son establecimientos RESPA que mencionan, donde se menciona la ocurrencia de al menos una muerte de un animal por carbunco, confirmado por laboratorio. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Yo entiendo muchas veces que los productores, a veces por no querer tener problemas, y yo creo que uno de los principales problemas que hay en Argentina con carbunco es que es una enfermedad que no se la oculta, o no se la busca directamente, no se hace diagnóstico, pero muchas veces se la oculta, porque muchas veces, obviamente, hasta controlar un brote, SENASA tiene que tomar ciertas medidas precautorias para cerrar, digamos, bloquear por ahí el RESPA de ese establecimiento, hasta tener controlado el brote con vacunación, sobre todo en lugares donde no se aplica vacuna de manera obligatoria. Y se ve que en realidad en la región central de Argentina es una enfermedad donde está muy presente. Acá se ven brotes, la mayor cantidad de brotes en la provincia de Buenos Aires. La provincia de La Pampa también figura como, en segundo lugar, como con mayor frecuencia de brotes. Estos son casos de carbunclo reportados en la provincia de La Pampa en los últimos años. Son datos que surgen de la información de SENASA, también de algunos veterinarios y de laboratorios de diagnóstico veterinario, donde se ve que ha habido muchos brotes de carbunco, sobre todo en la parte por ahí oeste de la provincia, lo que no quiere decir que no ocurra por la parte este, sino que, al revés, perdón, la parte este, lo que no ocurra en la parte oeste, sino que más que nada quizás sea porque no sea más difícil de identificar algún animal que muera y se haga diagnóstico. Tiene generalmente una marcada estacionalidad la enfermedad. Es más común que ocurran las muertes, los brotes durante los meses de verano, principio de otoño. Esto se muestra en los gráficos, en las barras, están los meses del año, en las barras azules, la casuística del INTA Balcarce entre el año 69 y 2018, donde hubo 109 brotes de carbunco, y comparándola con la casuística, la que suma SENASA, que son todos los casos del año 2010 al 2019, vemos que es bastante, se superponen los gráficos, demostrando esta marcada estacionalidad. Generalmente, pero lo digo así, generalmente no quiere decir que no ocurra, afecta a animales adultos. Vemos acá vacas, vaquillonas. Tenemos reportes de algún caso de brotes de carbunco en animales jóvenes, en feedlot incluso. Si bien la presentación no es la más habitual, si se dan las condiciones o hay ingreso de animales recientes a un corral, puede llegar a desarrollarse un brote de carbunco. Animales que están incubando la enfermedad, por ejemplo, nos ha pasado. Pero en líneas generales, generalmente la presentación es más frecuente en animales adultos. De acuerdo a la casuística nuestra de acá de Balcarce, entre el año 2000 y 2018, sobre una base de 15 brotes de carbunco, vimos que en promedio la mortalidad de esos rodeos fue del 3%, quiere decir, de cada 100 vacas que se vieron expuestas en esos rodeos, morían 3 vacas. Si bien uno lo ve así, parece que la mortandad no es tan grave,
hay un rango bastante amplio, desde muy poca cantidad de animales muertos, como vimos acá, 0,9%, hasta un productor que, por ejemplo, tuvo la muerte del 47% del rodeo, casi la mitad del rodeo murió por tahuín. De nuevo, este tipo de brotes es poco frecuente. Hay que pensar que es una enfermedad, no es que se muere en 47% del rodeo en 24 horas. Es una enfermedad infecciosa donde hay contagio de animales y generalmente tiene una forma progresiva, una curva de desarrollo de la enfermedad en varios días, semanas, incluso hasta meses, si uno por ahí no presta atención, donde hay muerte de animales así de manera progresiva a lo largo del tiempo. No es una enfermedad que te va a matar gran cantidad de animales de manera repentina. Tiene diferentes formas la enfermedad, por eso por ahí muchas veces lo que ocurre normalmente en el campo es que aparecen animales muertos sin ningún signo previo. Por ahí se dice también hasta que provoca muerte súbita. En realidad no es que provoca muerte súbita, sino que uno por ahí no está todos los días viendo la vaca a ver qué signo tiene. Entonces los primeros animales sí por ahí mueren de manera súbita, pero los otros, cuando uno empieza, cuando alguno empieza a ver otro tipo a prestar atención, empieza a ver algunos síntomas. Un cuadro febril, los primeros animales aparecen, como dice ahí, muertes sin signos previos, con secreciones sanguinolentas por orificios naturales. Ya después, si no uno empieza a prestar atención, los animales están con un curso, un cuadro febril durante 48, 72 horas, con temperatura elevada, depresión, a veces hay excitación, agresividad, y luego muerte de esos animales. Y clínicamente es bastante inespecífico. Si uno normalmente tiene sospecha de carbunco, un productor, sobre todo cuando tiene sospecha de carbunco, aparece un animal muerto con alguna de estas características, sobre todo en un campo donde no se aplica de manera regular vacuna contra carbunco, son todo ese tipo de información que es importante tener en cuenta. Debería llamar al veterinario de manera urgente para que se haga diagnóstico, tratar de no abrir ni tocar los animales que mueren, no mover los cadáveres, tratar de que no desparramar la enfermedad por el campo hasta llevar al lugar a los animales, al cementerio, el lugar donde se descartan, hasta que se confirme que es o no la enfermedad. Puede llegar a observar así salida de sangre, por ejemplo, por orificios naturales, acá en este caso por vulva, por ano. Cuando uno por ahí corta la vena yugular de un animal que ya tiene varias horas de muerte, vemos que la sangre está incoagulable. Esto es a veces, no es signo característico, ni si vemos que la sangre coagula, yo no descartaría de lleno que no sea carbunco. Ya si uno empieza a abrir el animal, algo que es bastante frecuente observar digamos, en las últimas costillas, cuando uno corta, empieza a observarse la presencia de, básicamente esto es la pajarilla, el vaso, está agrandado, aumentado de tamaño. Lo más frecuente de ver es la muerte súbita, o sea, la aparición de animales que aparecen de un día para otro, uno recorre el campo y está perfecto, al día siguiente va al campo y encuentra animales muertos. La presencia de salida de sangre, por ejemplo, por orificios naturales, está presente, pero no en el 100% de los casos, como vemos acá, 78% de los casos. El vaso agrandado, la pajarilla agrandada, también no es, si uno encuentra, hace una necropsia y encuentra que el vaso está normal, no lo descartaría como causa de carbunco. Como dice ahí, arrojamientos sanguíneos por orificios naturales no son tan comunes y cuando ocurre a veces es leve, en los cuadros. Lo que debería hacer el veterinario es tratar de, cuando una tiene muerte de este tipo, tratar de tomar muestras para confirmarlo, porque hay que tomar medidas rápidamente para evitar, primero, que las personas del campo tomen contacto con los animales y se infecten, porque como les decía, es una zoonosis, y para que se desparrame la enfermedad en el resto del campo. Lo más común y lo que se suele tomar es una muestra de hueso largo, de la caña del animal, se saca una muestra de ahí y se la manda al laboratorio. En manera ideal, lo ideal sería que no sea un animal que no tenga más de 48 horas de muerto. En manera ideal, el laboratorio le va a agradecer si se lo mandan ya cuereado y descarnado lo mayor que se pueda, no congelarlo, sino que mandárselo con frío, con esos conservantes de vacuna, en una caja bien envuelta en varias bolsas de nylon y mandarlo al laboratorio para que hagan cultivo. Normalmente nosotros, si no se puede, otra opción es tomar una muestra de vaso, pero ya digo, con la muestra del hueso es una muy buena muestra. Estas serían las condiciones ideales en que debería llegar ese hueso al laboratorio en varias bolsas envueltos para que se haga cultivo. Hay otras enfermedades que pueden llegar a confundirse con carbunco.
algunas enfermedades que por ahí no son tan frecuentes en las zonas nuestras, como son los hemoparásitos, muerte súbita, hipomagnesemia o otro tipo de cuadros de ese tipo, sobre todo en la zona nuestra, acá en Provincia de Buenos Aires, que es bastante frecuente la hipomagnesemia. La característica que tiene a diferenciar por ahí es la época del año, que realmente la hipomagnesemia es un problema más grave durante el invierno, primavera, a diferencia de esto. Pero bueno, hay otras enfermedades que se pueden confundir con carbunco. Como les digo, mandar muestras al laboratorio, tratar de confirmar, es un análisis rápido, 24 a 48 horas ya tiene el resultado de ese análisis. Es una bacteria que crece rapidísimo. Si se confirma que es esta enfermedad, ¿qué hacer? Hay tratamientos, es una bacteria, entonces la aplicación de antibióticos es bastante efectiva para controlar un brote. La eficacia dependerá de la intervención temprana, como dice ahí, quiero decir, un animal que ya está caído con un cuadro febril avanzado, aunque le demos antibióticos, probablemente no se va a recuperar. Y tenemos diferentes opciones de acuerdo a cómo veamos cuán explosivo es el brote. Si vemos que hay una gran cantidad de animales afectados simultáneamente, la opción A, como dice ahí, es tratar a todos los animales que están expuestos, todos los animales del rodeo con antibióticos. No es una bacteria que sea muy complicada de tratar, con oxitetraciclina o penicilina andan bien ese tipo de antibióticos. O la opción B, un poco más conservadora si quisiéramos, es todo animal que aparece afiebrado, apartado del rodeo y tratarlo inmediatamente con antibióticos. Y simultáneamente al resto del rodeo que no traté con antibióticos, vacunarlos. Digamos, también, aparte de que uno va a controlar y se va a evitar que se mueran más cantidad de animales, lo que tiene de beneficioso esto es que el cadáver de un animal que muera después, un animal que lo traté con antibiótico, va a tener menor carga infectiva, entonces va a ser incluso ese cadáver que quede en el campo, un animal que murió de carbunco, pero está tratado con antibiótico, contagie menos en el futuro a otros animales silvestres o incluso animales del rodeo. Hay vacuna. El problema que tenemos con la vacuna es que no hay algunas provincias nada más que está metida como en el calendario sanitario, es vacuna obligatoria y no te dejan mover animales si vos no tenés vacunados contra carbunco. No ocurre lo mismo en todos los lugares y es algo que en realidad es una vacuna muy barata. Todavía no se entiende por qué razón no está incluida en los calendarios sanitarios muchas veces en algunas provincias. Normalmente es una vacuna, como les digo, es una vacunación anual. En la zona nuestra, por ejemplo, es bastante común que se aplique en el preservicio de los animales o durante el servicio, digamos, en esa época, por ahí coincidiendo con alguna vacunación gastosa, se hacen algunas de esas otras maniobras. En un establecimiento que yo no tengo historial, no sé si hay problemas de carbunco o no, o estoy en una zona, aunque no tenga problemas de carbunco o no, se recomienda una vacunación anual, que muchas veces, como les digo, se aplica en ese momento. Si yo estoy en un establecimiento que ya tengo historial y sé que ha habido brotes de carbunco previamente, o vecinos que han tenido algún problema, lo que se recomienda es hacer 2 vacunaciones a las categorías mayores, o sea, a los animales mayores, mayores de 2 años normalmente. De nuevo, no quiere decir que no ocurran animales jóvenes, pero bueno, estamos protegiendo en general, se hace de esa manera, doble vacunación cada 6 meses. Cuando uno dice doble vacunación, quiere decir básicamente eso, cada 6 meses para estar más protegidos. Si yo sé que van a entrar a un potrero que previamente hubo brotes de carbunco, por ejemplo, se han muerto el año anterior animales por carbunco, puedo llegar a organizar una vacunación previa, como dice ahí, 20 días antes, para que los animales que ingresen estén protegidos. Y ante un brote, lo que se recomienda, una vez que tengo controlado el brote con antibióticos, por ahí la vacunación a todo el rodeo en ese momento. Algo que hay que tener en cuenta, no se puede vacunar y tratar con antibióticos simultáneamente, porque es una vacuna viva, va la bacteria atenuada viva dentro, y si yo trato con antibiótico y vacuno, estoy matando la vacuna y no va a funcionar. Entonces, por eso le hago la mención esa. Se deben tratar con antibióticos algunos los animales que se los ve con signos, y al resto por ahí. Ya tuve que dar todo de nuevo, viste, como todo como que se pudre. Y me mató hizo Carlos ya Recoleta. Entonces algo de ello. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Como les decía, no aplicar antibióticos simultáneamente con la vacuna, eso es una cosa a tener en cuenta. En líneas generales no se recomienda aplicarlo a las vacas preñadas, entonces preñadas avanzadas. Nosotros hemos tenido algún caso así, algún aborto por
por haber aplicado la vacuna. No es muy frecuente, pero en líneas generales, en su momento las vacunas figuraban, estas vacunas vivas, en el marbete figuraba que no había que aplicar los animales gestantes. No es un problema, digamos, ante la duda yo lo aplicaría, obviamente, pero en líneas generales no se lo recomienda en animales gestantes. Básicamente, ¿por qué sigue habiendo carbunco? Es porque no se vacuna. Esa es la razón por la que sigue habiendo brotes de carbunco. Y todos los años siempre algún brote. El año pasado hubo varios brotes o este año, en la provincia de La Pampa. Yo tengo conocimiento en la provincia de La Pampa, norte de la provincia de Río Negro. En la provincia de Buenos Aires ha habido varios brotes con gran cantidad de animales que han muerto por esto. Y no es una razón, no tiene, la verdad, como análisis económico es bastante sencillo, digamos, no es tan complejo organizar la vacunación. Hicimos acá hace unos años este análisis donde, teniendo en cuenta la información que surgió de 19 brotes de carbunco, donde en promedio se vieron afectados, expuestos 200 animales, o sea, hablando de 19 brotes, donde había 200 vacas en esos campos, 200 vacas en cada uno de esos campos, y se murió aproximadamente el 5% de las vacas que había en ese campo. La letalidad es del 100%. Todas las vacas que se ven afectadas murieron porque no se llegó a tratar con antibióticos. Entonces tuvimos 10 muertos en esos rodeos por esta enfermedad. Teniendo en cuenta esto y lo que cuesta la vacuna más la aplicación, más o menos está estimado, es una vacuna muy barata, que tenemos vacuna por más de 200 años. Por cada brote que tengamos en un establecimiento, podés pagar la vacuna para 200 años de ese establecimiento. ¿Tá? Entonces, en realidad no tiene mucho, pensando en no solamente en la muerte y en el perjuicio económico del productor, sino también en lo que hablábamos hoy sobre la parte de salud pública, siendo una enfermedad zoonótica. Con respecto a qué hacer cuando tengo un brote, esta es la parte por ahí más compleja, qué hacer con los cadáveres, tratar de evitar esto que estamos acá, de ir desparramando el animal saliendo sangre desde donde se murió hasta el lugar donde lo quiero tratar de enterrarlo o lo que sea. Lo ideal es tratar de hacer esto que se ve acá arriba, enterrarlo en el mismo lugar, si es posible, evitando eso, prevenir escapes de exudado de las carcasas, proteger las carcasas hasta la eliminación final, tapado, controlado, enterrado o incineración. Vamos a hablar un poquito de estos, distintas cosas que se pueden llegar a hacer. En lo posible, evitar realizar necropsias cuando se sospecha de carbunco para evitar de que en el ambiente, desparramar más en el ambiente la bacteria. Tapar las salidas, por ejemplo, de los orificios naturales con material absorbente, en el caso que yo tenga que trasladar ese animal hacia otro lugar para evitar que no desparrame sangre contaminada en el ambiente. Como dice ahí, cubrir la cabeza con una bolsa plástica, mover la cabeza, la carcasa hasta donde se pueda ser eliminada. Antiguamente por ahí se recomendaba el uso de cal para tirar sobre el animal o sobre el ambiente. Hoy en día hay algunos trabajos que mencionan que eso por ahí hasta favorecería que esporule y que se forman más formas de resistencia a la bacteria en el ambiente. Entonces, hoy en día por ahí no está tan recomendado el uso de esto. Como dice ahí, prevenir la acción de carroñeros y diseminación de esporas por insectos u otros animales cubriendo la carcasa con plástico grueso. Por ahí muchas veces se usan los plásticos de los bolsa. Cubriendo bien los bordes para que no entren, siempre eso es complicado, sobre todo con peludos o con otros animales en el ambiente. La descomposición natural de la carcasa destruye la mayoría de las formas vegetativas en 48 o 72 horas en un clima cálido, o sea que es una de las formas de la bacteria se destruye bastante fácilmente por descomposición, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. El tapado controlado, por ahí lo que se recomienda hacer es mojar el cadáver con formol al 5 al 10%, especialmente en las aberturas naturales, para tratar de matar la bacteria que está ahí en esa zona. Cubrir el animal con nylon y fijar enterrando las bolsas, por ejemplo, alrededor, enterrándolo con tierra para evitar que ingresen animales. Controlar periódicamente que ese tapado y evitar las roturas de esa bolsa. Y como dice ahí, luego lo que se menciona, yo digo, esto de nuevo es de libro, y lo que se menciona, yo entiendo que por ahí llevarlo a la práctica a veces puede llegar a ser difícil. Lo que se menciona en la bibliografía dice que después, luego de 260 días, dice tratar de quemar lo que queda de restos debajo de esa bolsa, hasta la desintegración total. La incineración es el método más recomendado, pero bueno, tiene las dificultades que obviamente esto trae aparejado, con el objetivo de destruir la mayor cantidad de esporas para disminuir la contaminación ambiental.
el quemado completo hasta ceniza sería lo ideal, pero bueno, yo entiendo que esta por ahí está, si bien es lo más efectivo, tiene sus dificultades. La zoonosis, ¿por qué hay que tener en cuenta esto? Porque toda persona, y estos días hubo dando vuelta alguna foto de alguna persona, pero se mencionaba que era de la provincia justamente de La Pampa, que tenía esta forma de presentación, que es lo que se conoce como grano malo, que es la forma, si bien es la forma más común de la enfermedad, es la menos peligrosa para el hombre, digamos, es la menos letal, es más fácil de controlar desde el punto de vista médico. Generalmente se da por el ingreso por lesiones en piel o picadura de insectos, que es una lesión así bastante focalizada, es muy común así en los brazos, para el personal del campo que hizo necropsia de un animal sin tener los recaudos necesarios, o puerió un animal que se murió en el campo sin tener los recaudos necesarios. Como le digo yo, es una forma, es la menos letal, normalmente si se las trata con antibiótico tiene una muy buena recuperación. Y después ya estas formas de la enfermedad, por el consumo de carne poco cocida de un animal infectado, o la forma respiratoria, que es más bien por ahí más un problema de personal de frigorífico o que trabaja en curtiembres, que toma contacto de forma respiratoria, inhala las esporas y desarrolla un cuadro respiratorio, y estas son formas de la enfermedad en el humano que son mucho más complejas de controlar. Para concluir, el carbúnculo es una enfermedad de alto riesgo no solo para el ganado, sino también para los humanos. La contaminación ambiental con esporas es clave en la persistencia de la enfermedad. Podemos pasar muchos años, hasta 20, 30 años, donde no hubo ningún problema, y de un año para otro se desarrolla la enfermedad clínica nuevamente y hay mortandad de animales. Suele pasar este tipo de presentación. La correcta eliminación de cadáveres es fundamental para prevenir futuros brotes. Informar al personal de campo sobre los riesgos que corre ante un caso de carbúnculo, entonces por ahí hablarle de cuando uno sospecha o cuando hay muerte de animales de manera súbita, tener en cuenta esto, de evitar que cuereen, evitar que lo desparramen por el campo, tratar de llamar al veterinario para que tome una muestra y haga diagnóstico. No escaparle a la denuncia, es una enfermedad de denuncia obligatoria, el SENASA tiene que tomar medidas, si no se vacunar, hacer vacunación, para tratar de evitar que se desparrame la enfermedad. Yo entiendo que muchas veces los productores o los veterinarios o incluso los laboratorios de diagnóstico, a veces por pedido del productor y que tiene que hacer una carga de una jaula de animales, no quiere notificar a SENASA porque tiene que tomarse las medidas, la vacunación en ese momento. Son cosas que hay que tener en cuenta. La mejor medida disponible para prevenir es la vacunación. Digamos, si yo vacuno regularmente todos los años contra esto, voy a no tener este tipo de problemas que les planteo. Es una muy buena vacuna. El costo de un plan de vacunación es muy bajo. Es una vacuna quizás de las más baratas que hay en el mercado, comparándolas con otras, considerando, bueno, como dice ahí, el valor animal a proteger. Cada establecimiento deberá adecuar su calendario sanitario según sus características y será diagramado por el profesional responsable. En el caso de enfermedades zoonóticas, la vacunación no tanto es pensando en proteger a mi rodeo, sino que, como les decía yo, la responsabilidad social y la parte de medicina pública, salud pública que hay que tener en cuenta. Las vacunas no protegen para siempre, por eso deben mantenerse, digamos, la vacunación anual de manera independiente de las oscilaciones del precio de la carne. Y al personal de campo, a las personas que toman contacto ante la aparición de lesiones de este tipo en piel o síntomas, o ante alguna duda, acudir rápidamente a un médico para notificarlo. Bueno, eso era más o menos lo que teníamos para presentarlo. No sé si hay un espacio para algunas preguntas. Sí, precisamente, no sé si tienen algunas preguntas para realizarle a Germán. Desde ya, por supuesto, agradecerle por su exposición. Están abiertas las preguntas, pueden abrir los micrófonos quienes lo tengan. Sí, buenas tardes. Quería hacer una consulta, Germán, porque se me cortó la charla, creo que en el momento que estabas comunicando sobre la vacunación. ¿A partir de qué edad recomendás iniciar la vacunación de los animales? ¿A partir de qué categoría o qué edad? En realidad no hay una restricción para aplicarla en animales jóvenes. Normalmente, en líneas generales, se le aplica a todos los animales mayores de 2 años.
como manejo sanitario general, o a partir de la vaquillona, por ejemplo, en el preservicio podría llegar a aplicarlo. No hay una restricción que vos no puedas aplicar. En líneas generales, si bien se ven más afectados generalmente animales adultos, tenemos brotes de carbunco, como decíamos, tenía algún caso, algún brote en un feedlot, animales de destete que ingresaron a los corrales y desarrollaron el brote, y cuando uno averiguaba en ese campo, por ejemplo, eran animales que venían, se estaba desarrollando un brote de carbunco en el campo de origen, de cría, y posiblemente vino algún animal destetado incubando la enfermedad y desarrolló el brote en los corrales que ingresaron. Entonces, por ahí esa categoría muchas veces se escapa porque no entra generalmente en la categoría que se usa la vacuna. No hay una restricción, pero en líneas generales para proteger de manera regular, generalmente se lo recomiendan a animales adultos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si alguien tiene con respecto a este tema. Germán, obviamente que se sigue investigando permanentemente, quizás por allí vos destacabas lo de la cal, que bueno, se ha descubierto que en realidad terminaba siendo favorable, ¿no? Lo cual significa que siempre, permanentemente, algo se descubre sobre esta enfermedad. Sí, digamos, si bien es una enfermedad tradicional y que todo el mundo la conoce, digamos, sigue existiendo porque básicamente es por esa razón, digo, el tema de que no sea una vacuna que se la aplique, y hasta que no pasa así como algunos estados, algunas provincias deciden, bueno, la ponen en el calendario sanitario y es como vacuna obligatoria, es que no se llega muchas veces a los productores a tratar de, digamos, si no se los obliga de esa forma, no llegan. Siendo que es una vacuna, de nuevo, muy barata, muy eficaz, y que tranquilamente se puede superponer con alguna otra vacuna del calendario sanitario, y no es que tenés que hacer una maniobra más y encerrar los animales en algún momento determinado muy complicado para hacerlo. Y por esa razón, ya digo, en algunas provincias se ha empezado, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, ya desde hace unos años se empezó a incluir como vacuna obligatoria, y no te dejan mover animales si no se aplica, si no tenés aplicada. En la provincia de Santa Fe creo que es así, creo que en la provincia de La Pampa no. Por eso nosotros desde el punto de vista, desde los organismos de investigación y desarrollo, y digamos, tratamos de incentivar que primero lo hagan a los productores voluntariamente, ¿no? Pero después también, si no se llega a esa forma, tratar bien. En la provincia de La Pampa ha habido varios brotes importantes en los últimos meses, en los últimos años, por lo que por esa razón también debería ser tenido en cuenta.